Se acercaban las Pascuas de Navidad. Los penados esperaban con cierta ansiedad y al verlos excitó mi curiosidad, en la creencia de que ocurría algo extraordinario. 4 días antes de las fiestas debían llevarnos al baño de vapor y esto era precisamente lo que sobre todo les entusiasmaba, pues además del baño, que lo tomábamos después de comer, no se trabajaba por la tarde. Pero el que estaba más contento era Isaí Fomich Bumstein, el judío de que ya he hablado en el capítulo 4 de mi narración. Le gustaba permanecer en el baño hasta que caía privado de los sentidos. Cada vez que evoco mis recuerdos, lo primero que acude a mi memoria es el baño del penal. Vale la pena no olvidarlo, y la primera fisionomía que se ofrece a mi imaginación es la del glorioso e inolvidable Isaí Fomich, mi compañero de cadena. Cielos, qué hombre tan raro era el judío. Ya he esbozado su retrato, 50 años, vanidoso, lleno de arrugas, con horribles estigmas en las mejillas y en la frente, cabellos blancos, delgado, débil, pálido, un pollo desplumado. Su semblante expresaba una presunción perpetua y firme, casi diría de felicidad. Creo que le importaba un bledo haber sido enviado a presidio. Como en la ciudad no existía ningún platero, y este era su oficio, estaba siempre cargado de trabajo, que no ejecutaba siempre con mucha escrupulosidad. No carecía de nada, se daba vida de gran señor, sin que por esto gastase todas sus ganancias, pues hacía buenas economías y prestaba dinero a interés a toda la población penal. Tenía almohada, un buen colchón, mantas y vajilla. Los judíos de la ciudad le tenían bajo su protección e iba todos los sábados a la sinagoga. Esto no lo prohíbe la ley, acompañado de una escolta. Vivía rodeado de comodidades y sin embargo esperaba impacientemente el último día de su condena para casarse. Era una rara mezcla de sencillez, de comicidad, de estupidez y de malicia, de osadía y de timidez, de vanagloria y de imprudencia. Lo más curioso era que los penados no se mofaban de él, aunque, por oírle disparatar, hacíanle objeto de sus cuchufletas. Isaí Fomich era en suma la distracción y la alegría del penal. Tenemos que cuidarle mucho porque en el mundo no hay más que un Isaí Fomich, decían los reclusos. Aunque el judío se hacía cargo de lo que significaban estas palabras, se envanecía de su importancia, lo cual divertía sobremanera a los penados. Su ingreso en el presidio tuvo todos los caracteres de un acontecimiento extraordinario, según me contaron los testigos presenciales. Una noche cundió la voz de que había llegado un judío a quien en aquel momento estaban rasurando en el cuerpo de guardia y sería pronto conducido al pabellón respectivo. Como en el penal no había ningún judío, los reclusos le esperaban con viva impaciencia y le rodearon en cuanto puso pie en el recinto. El suboficial de guardia le acompañó al pabellón de la sección civil y le indicó el sitio en el que debía dormir. Isaí Fomich llevaba un saco que contenía los efectos de su pertenencia y los que la administración le había entregado. Depositó el saco y se sentó en el tablado con las piernas cruzadas a la turca, sin atreverse a levantar los ojos. Los forzados le rodearon al punto desternillados de risa, y lanzando epigramas sobre su origen israelita. De pronto un joven se abrió paso entre el grupo, llevando en la mano sus pantalones de verano sucios y remendados por todas partes. Se sentó junto a Isaí Fomich y le dijo, dándole unos golpecitos en el hombro: «Hace ya 6 años que te espero, amiguito. Mira, ¿cuánto me prestarás sobre esto?». Y así diciendo extendió los pantalones delante de sus ojos. Era Isaí tan tímido que ni siquiera se atrevía a mirar los rostros mutilados y espantosos de la chusma que le rodeaba, y guardaba un silencio demasiado revelador del miedo de que estaba poseído, pero cuando vio la prenda que le ponían ante las narices se puso a examinarla por todos lados. «¿Qué? ¿No me das por ellos un rublo de plata?», preguntó el vendedor, en vista de que el judío no se decidía a despegar los labios. «Un rublo de plata, 7 copeicas y gracias», fueron las primeras palabras que pronunció en el penal. En el pabellón resonaron carcajadas homéricas. «¿7 copeicas? Bueno, vengan, mira que eres hombre de suerte, pero mucho cuidadito con enajenar la prenda. Me respondes de estos pantalones con tu cabeza. Añadiendo 3 por intereses, son 10 las copeicas que me debes», repuso el judío metiéndose la mano en el bolsillo para sacar la cantidad convenida y mirando a los reclusos con ojos despavoridos. El miedo le hacía temblar, pero le venció el deseo de realizar un buen negocio.
¿Cómo? ¿3 copeicas de interés al año? No, interrumpió vivamente Isaí. ¿Al mes? Tú eres un bribón redomado. ¿Cómo te llamas? Isaí Fomich. Pues bien, Isaí Fomich, tú harás carrera. Adiós. El judío volvió a examinar el andrajo por el que había prestado 7 copeicas, lo dobló luego cuidadosamente y lo guardó en un saco. Los penados seguían desternillándose de risa. Realmente todos le querían, y aunque no había uno solo del que no fuera acreedor, ninguno le ofendía. Por otra parte, Isaí era inconmovible, y en cuanto observó que era bienquisto de sus compañeros, tomó un aire de superioridad que le perdonaron por lo cómico que resultaba. Luca, que había tratado con varios judíos mientras estuvo en libertad, era el que le gastaba más bromas, pero no por malicia sino por diversión, como se juega con un perro, un papagayo u otro animal inteligente. Isaí Fomich no lo ignoraba, y lejos de darse por molestado, le seguía la corriente. «Con qué gusto, judío, te daría una tanda de palos», le decía. «Por cada uno te restituiré 10», contestaba arrogantemente el judío. «Roñoso, todo lo roñoso que quieras. Judío sarnoso, estoy cubierto de sarna desde la cabeza hasta los pies, si así lo quieres, sarnoso pero rico, roñoso pero con la bolsa bien repleta. Tú has vendido a Cristo, como gustes. Eres un bribón, Isaí, toda una calavera. Ah, que nadie le toque, pues no hay otro igual en el mundo. Oye, judío, toma un látigo, pues tú irás a la Siberia. Ya estoy en ella. Pero te mandarán todavía más lejos. ¿Allí no está también Dios? Hombre, eso no se pregunta. Entonces todo me tiene sin cuidado. Mientras Dios me asista y no me falte dinero, todo irá a pedir de boca. «¿Qué talento tiene este bruto?», exclamó un recluso, y de nuevo resonaron las carcajadas. El judío sabía que se burlaban de él, pero no por eso se desanimaba y se las daba de bravucón. Las alabanzas que le prodigaban le llenaban de júbilo y con voz aguda se ponía a cantar una canción estúpida, de lo más ridículo que se puede imaginar. Fue el único canto que le oí todo el tiempo que le tuve de compañero de cadena. Cuando entablamos conocimiento, me aseguró formalmente que era aquel el himno que cantaron los 700,000 hebreos que pasaron el Mar Rojo y que estaban obligados a cantar todos los judíos después de alcanzar una victoria sobre sus enemigos. La vigilia de cada sábado todos los penados se apiñaban a la puerta de nuestro pabellón para ver a Isaí practicar las ceremonias de su culto. Era su vanidad y su jactancia de tal modo inocente que esta curiosidad le halagaba. Cubría con un paño su mesita, situada en un rincón, con aire de importancia pedantesca y exagerada. Abría un libro, encendía 2 velas y mascullaba algunas palabras misteriosas, revestido con una especie de dalmática de varios colores que conservaba celosamente en el fondo de su baúl. Se adornaba las muñecas con brazaletes de cuero y finalmente se sujetaba a la frente, por medio de una cinta, una cajita cúbica que parecía un cuerno brotado en su cabeza. Y comenzaba su oración. Leía arrastrando las palabras, gritaba, escupía y hacía 1000 gestos y contorsiones que hubiesen hecho reír a un guardacantón. Todo esto estaba prescrito en el ritual de su culto y en ello no había nada de ridículo ni raro, si se exceptúa la manera como lo ejecutaba Isaí Fomich. Así, por ejemplo, se llevaba bruscamente ambas manos a la cabeza y comenzaba a leer sollozando. Su lloro era cada vez más agudo y en la exaltación de su dolor apoyaba la cabeza, sin apartar las manos sobre el libro, lanzando aullidos. De pronto trocaba su llanto en ruidosas carcajadas y entonaba luego un himno triunfante con acento de compunción y de enternecimiento, como poseído de una felicidad sobrehumana. «Vaya usted a entenderlo», se decían los reclusos. Cierto día le pregunté qué significaban aquellos sollozos y por qué pasaba bruscamente del desconsuelo a la alegría y a la dicha. A Isaí le agradaban estas preguntas, si era yo el que se las hacía, y me explicó que el llanto y los gemidos los arranca la pérdida de Jerusalén y que su ley ordena que se llore dándose golpes en el pecho, pero que, en el momento culminante de su mayor pena, debe recordar el creyente, como por casualidad, la profecía que asegura la devolución de Jerusalén al pueblo hebreo, y en consecuencia debe de exteriorizar una alegría infinita, cantar, reír y rezar sus oraciones con expresión de júbilo, dando al rostro toda la dignidad y solemnidad posible. Esta transición repentina, la obligación absoluta de observarla,
agradaban sobremanera a Isaí Fomitch, el cual me explicaba con satisfacción no simulada esta ingeniosa regla de su ley. Una noche, en el momento más solemne de la ceremonia, entró en el pabellón el mayor, seguido del oficial de guardia y de una escolta de soldados. Todos los reclusos formamos inmediatamente una línea ante nuestras camas. Únicamente Isaí Fomitch continuó gritando y gesticulando, pues sabía perfectamente que su culto estaba autorizado y nadie podía interrumpirlo. El mayor avanzó hasta colocarse a un paso de distancia del judío y éste, vuelto de espaldas a su mesita, erguido ante el jefe del penal, comenzó a cantar su himno de triunfo, gesticulando de un modo atroz y recalcando las palabras. Cuando tuvo que dar a su rostro una expresión de alegría y nobleza, lo hizo entornando los ojos, riendo e inclinando la cabeza hacia el mayor. Este, al principio, se quedó un momento sorprendido. Lanzó luego una carcajada y, llamándole repetidas veces estúpido, abandonó el pabellón, mientras el judío seguía gritando a voz en cuello. Una hora después, mientras cenábamos, le pregunté qué hubiera hecho si al mayor se le hubiese ocurrido la idea de mostrarse enojado. ¿Qué mayor?, repuso. ¿Cómo? ¿No ha visto usted al mayor? No, me contestó. Sin embargo, estaba a un paso de usted, pero Isaí Fomitch me aseguró con la mayor seriedad del mundo que no había visto al jefe del penal, porque en el momento de la oración estaba en éxtasis y no se daba cuenta de lo que pasaba en su derredor. El sábado no trabajaba, observando fielmente los preceptos de la ley judaica, y se entretenía contándome las anécdotas más inverosímiles. Cada vez que volvía de la sinagoga me traía noticias de San Petersburgo, recogiendo rumores absurdos que me aseguraba que eran verdades indiscutibles, pues los había oído de labios de sus correligionarios, los cuales, según decía, bebían en buenas fuentes, pero bastante hablado ya de Isaí Fomitch. En la ciudad no había más que 2 baños públicos. Uno estaba dividido en compartimientos por los que se pagaban 50 copecas. Estos solo los utilizaban las clases acomodadas de la ciudad. El otro baño, sucio y reducido, era el destinado al pueblo y allí nos llevaban. Hacía frío y el tiempo era sereno. Los reclusos ardían en deseos de salir del presidio y recorrer las calles de la ciudad. Durante el trayecto las risas y las bromas no cesaban un instante. Nos acompañaba un piquete de soldados con el fusil cargado y calada la bayoneta. Para los habitantes de la ciudad constituía nuestra llegada un espectáculo extraordinario. Una vez en el establecimiento de baños, en vista de la estrechez del local, que no permitía entrar a todos de una vez, nos dividieron en grupos, cada uno de los cuales esperaba en el gabinete frío, a la puerta de la estufa, a que el otro se lavase. A pesar de esto, la sala era tan estrecha que parecía imposible que hubiera podido contener la mitad de los que entraban. Petrov no se apartó de mí, sin que yo se lo pidiera ni le diese a entender que me sería grato. Se ofreció a lavarme. Baklushchin, otro recluso de la sección especial, me brindó también sus servicios. Este último, apellidado el Zapador por sus compañeros, era el más alegre y simpático de mis camaradas y estábamos en amistosas relaciones. Petrov me ayudó a desnudarme porque yo hubiera empleado demasiado tiempo en esta operación a la que no estaba acostumbrado. Por otra parte, en el gabinete hacía tanto frío como en la calle. Para un novato en el presidio resultaba muy difícil la tarea de desnudarse, porque es preciso saber soltar hábilmente las correas que sostienen a las cadenas. Estas correas de cuero miden 17 centímetros de largo y se abrochan sobre la ropa interior, debajo de la anilla que se lleva sujeta a la pierna. Un par de correas cuesta 60 copecas y cada forzado debe procurárselas por su cuenta, pues sin ellas no podría andar. La anilla no se ajusta exactamente a la pierna. Se puede pasar un dedo entre el hierro y la carne. Así pues, la anilla toca en la rodilla y al que camina un solo día sin correas se le forman llagas. Desprenderse las correas no es difícil, mas para despojarse de la ropa blanca es preciso hacer prodigios de habilidad. Una vez sacado el pantalón izquierdo, hay que hacerle pasar entero entre el eslabón y la pierna misma y volverle a hacer pasar en sentido contrario bajo el eslabón. Quédase entonces enteramente libre la pierna y enseguida debe hacerse deslizar el pantalón derecho por el lado del eslabón en la pierna derecha y volverla a pasar todavía una vez hacia atrás con el pantalón de la pierna izquierda. Igual maniobra hay que verificar al ponerse ropa limpia. El primero que me lo enseñó, en Tobolsk, fue un tal Komenev, antiguo capitán de bandidos, condenado a 5 años de cadena.
Los penados están acostumbrados a estos ejercicios y se desnudan enteramente en un santiamén. Di a Petrov 10 copeicas para que me comprase jabón y una rodilla de tasco de que se usa en la estufa para frotarse. Bien es verdad que nos daban un pedacito de jabón a cada detenido, pero tan pequeño y delgado que parecía una lonja de queso servido como entré en la soirée de poca monta. En el mismo gabinete vendían el jabón, junto con el sbten, bebida hecha de miel, hierbas aromáticas y agua caliente. Bollos de pan blanco y agua hirviendo, porque cada soldado no recibía más de un cubo, según lo convenido entre el propietario del baño y la administración del penal. Los reclusos que deseaban lavarse esmeradamente podían comprar por 2 copeicas otro cubo de agua que el propietario les entregaba a través de una ventanilla abierta en la pared con este objeto. Cuando estuve desnudo, Petrov me advirtió que no podría andar con las cadenas. «Levánteselas», me dijo, sosteniéndome por debajo de los brazos como a un viejo. «Tenga cuidado, hay que pasar por esta puerta». Me avergoncé de tantas advertencias y cuidados y le aseguré que podía andar sin ayuda ajena, pero él no me hizo caso y continuó tratándome como una niñera que enseña los primeros pasos a la criatura que le ha sido confiada. Petrov era conmigo un criado afectuoso y testarudo, y Dios sabe si me hubiera hecho pagar con cara cualquier ofensa que aún impensadamente le hiciera. Yo no le había ofrecido nada por sus servicios ni él me lo había pedido. ¿Qué era pues lo que le inspiraba tanta solicitud por mí? Cuando abrieron la puerta de la estufa me pareció que entraba en el infierno. Figuraos un aposento de 10 pasos de largo por otros tantos de ancho donde nos apiñábamos 100 hombres cada vez, o por lo menos 80, porque en total éramos 200 divididos en 2 grupos. El vapor nos cegaba, el hollín, la inmundicia y la angustia eran tales que no sabíamos dónde poner el pie. Confieso que me llené de espanto y quise huir, pero Petrov me contuvo al punto. Con gran dificultad, como pudimos, llegamos a los bancos dando con nuestras piernas en las cabezas de los compañeros a los que rogábamos que se inclinasen para dejarnos pasar. Pero todos los bancos estaban ocupados. Petrov me dijo que tenía que comprar un sitio e inmediatamente entró en tratos con un penado que estaba junto a una ventana. Este accedió a cederme su sitio por 1 copeica, pero no antes de que Petrov le pusiese esta moneda en la mano que prudentemente había tendido como medida de precaución, y fue a refugiarse en un rincón oscuro y sucio, precisamente debajo de nosotros, en el que había por lo menos un dedo de suciedad. Por debajo de las gradas se apiñaban también los forzados, produciendo un ruido sordo de colmena espantada. En cuanto al piso de la estufa, no había sitio que no ocupasen los presos, quienes hacían que el agua saliese de sus cubas. Los que estaban en pie se lavaban teniendo en la mano su cubo de madera. El agua sucia corriendo por sus cuerpos caía sobre las cabezas de los que estaban sentados. Aquí y allá en la galería y la escalera que a ésta conducía, estaban amontonados otros reclusos que se lavaban mutuamente, pero eran los menos. La plebe no gusta de lavarse con agua y jabón, prefieren calentarse horriblemente e inundarse después en agua fría. Así es como toman el baño. Sobre el entarimado se veían 50 escobas de juncos levantarse y bajarse rápidamente. Todos se azotaban con embriaguez. El vapor aumentaba por momentos, de tal suerte que no era ya calor lo que se sentía, sino quemaduras como de pez hirviente. Los gritos y las exclamaciones se confundían con los ruidos producidos por el arrastrar de cadenas sobre tablas. Los que querían pasar de un sitio a otro enredaban sus hierros con otras cadenas y chocaban en la cabeza de los detenidos que estaban más bajos que ellos. Caían y rodaban, arrastrando en su caída a aquellos a quienes se agarraban. Todos se hallaban en una especie de borrachera, de loca excitación, y se cruzaban gritos y aullidos. La aglomeración en la ventana por la que servían el agua caliente era tal que los cubos se derramaban sobre las cabezas de los que estaban apiñados o sentados en los bancos antes de que llegase a su destino, aumentando así la confusión y los gritos. Hubiérase dicho que estábamos libres, de no aparecer de vez en cuando a través de la ventana o de la puerta entreabierta el rostro barbudo de un soldado que nos vigilaba en previsión de cualquier desorden. Los reclusos parecían verdaderos monstruos con sus cabezas rapadas y sus cuerpos de color sanguinoliento a causa del calor y de las flagelaciones. Sobre las espaldas enrojecidas por el calor se destacaban netamente las cicatrices producidas por la vara o el látigo, de suerte que parecían recién marcadas. Me estremezco al solo pensar en aquellas horribles cicatrices. El vapor seguía aumentando y la sala del baño estaba llena de una nube densísima, abrasadora.
envueltos en la cual los penados se agitaban, lanzaban agudos chillidos y se estremecían. A través de esta nube se veían espaldas marcadas, cabezas sin pelo, brazos y piernas desnudos. Para completar el cuadro, Isai Fomitch grita a voz en cuello, sobre el escaño más elevado, saturándose de vapor. Cualquiera otro se hubiera desmayado. Pero no había temperatura bastante elevada para el judío, que ora paga a un compañero para que le frote. Ora da una copeica a otro para que le flagele, pero al cabo de un momento sus criados arrojaban la brusa o el flagelo y se precipitaban en el agua fría. Isai Fomitch no se desanimaba por esto y asalariaba al punto a otros penados, pues en semejantes ocasiones no reparaba en gastos, y aquel día hubo de pagar 5 o 6 frotadores. Lo que es Isai Fomitch se aprovecha bien del baño, decían los reclusos que estaban debajo. Y el judío que se cree en aquel momento superior a todos, goza lo indecible y entona con voz estridente su himno de triunfo. Yo pensaba que si debíamos ir a parar todos al infierno, nos encontrábamos ya en la antecámara. No pude resistir el deseo de comunicar esta mi idea a Petrov, el cual paseó su mirada por la sala y guardó silencio. De buena gana hubiera alquilado para él un sitio a mi lado, pero se sentó a mis pies, asegurando que estaba allí perfectamente. Entretanto, Baklushchin nos iba comprando el agua caliente que necesitábamos. Petrov me anunció que con gusto me lavaría desde los pies hasta la cabeza para ponerme como una patena y me exhortó a lanzarme al baño frío. Yo vacilaba y entonces me enjabonó todo el cuerpo. Ahora, dijo, para concluir le lavaré los piececitos. Quise responderle que me los podía yo lavar sin su ayuda, pero no me atreví a contradecirle y le dejé hacer. El diminutivo piececitos que había empleado no tenía ningún torcido significado. Petrov no podía llamar a mis pies por su nombre, porque los otros, los verdaderos hombres, tenían piernas, pero yo nada más que piececitos. Cuando hubo terminado me condujo al gabinete advirtiéndome a cada paso que daba, como si yo fuera de porcelana y al caerme pudiera convertirme en añicos. Me ayudó a vestirme e inmediatamente volvió al baño para estufarse a su vez. De vuelta en el penal le ofrecí una taza de té que él aceptó gustosísimo, y en vista de ello le compré una copita de aguardiente que no me fue difícil encontrar en la misma cuadra. «Ah, con esto me ha dado usted la vida», exclamó, paladeando con fruición la bebida alcohólica, e inmediatamente se dirigió a la cocina, como si allí fuese indispensable su presencia. A los pocos momentos apareció Baklushchin, a quien también había invitado yo a tomar el té. No he conocido a un carácter más simpático que el de aquel joven penado. A decir verdad, Baklushchin no perdonaba la menor ofensa a los demás y buscaba pendencia, a menudo, para evitar que se mezclasen en sus asuntos. En una palabra, sabía defenderse, pero su irritación no duraba mucho rato y creo que era generalmente estimado en el penal. Dondequiera que se presentaba era bien acogido y aún en la ciudad se le tenía por el hombre más divertido del mundo. Era un joven de 30 años, de elevada estatura, fisonomía ingenua y resuelta, muy bien parecido y elegante con su barba recortada. Poseía tan a la perfección el arte de caricaturizar y de dar a su rostro la expresión de los que veía, que hacía destornillar de risa cuantos presenciaban sus transformaciones. Era un bromista perpetuo que no se dejaba imponer por los que se mostraban refractarios a la jovialidad, y así nadie osaba llamarle inútil, bufón ni tonto. Entablé amistad con él desde los comienzos de mi reclusión y me contó su historia militar desde que empezó a servir como soldado en el regimiento de zapadores, citándome las personas de elevada posición que le habían protegido. Me hizo al punto 1000 preguntas sobre San Petersburgo, manifestándome que era muy aficionado a la lectura de buenos libros. Cuando vino a tomar el té, divirtió a toda la cuadra contando que el lugarteniente Che había dado aquella misma mañana un rapapolvo a nuestro mayor y me anunció con aire satisfecho que probablemente se daría una representación teatral en el penal. Los reclusos proyectaban dar ese espectáculo durante las fiestas de Navidad. Ya estaban designados los actores, se hacían los preparativos para montar el escenario. Algunas personas de la ciudad habían ofrecido el vestuario y contaban con que no había de faltarles un uniforme completo de oficial del ejército, con cordones y todo. Esto, en el caso de que el mayor no diese en la flor de prohibir la representación, como había ocurrido el año anterior. Verdad es que entonces estaba fuera de sí porque había perdido al juego una buena cantidad y desahogó su cólera privando a los reclusos, de los que tampoco estaba muy satisfecho, de aquella inocente diversión.
Baklushkin estaba exaltado. Evidentemente era uno de los promotores del futuro teatro. Yo le prometí mi asistencia, conmovido por la alegría infantil que el joven manifestaba hablando de esta empresa. Poco a poco se desvió la conversación yendo a recaer sobre el pasado de Baklushkin, quien me confesó entonces que no había servido solo en San Petersburgo, sino también en Riga, con el grado de sargento, en un regimiento de aquella guarnición, y de allí me enviaron a este presidio, añadió el joven. ¿Por qué? No podría usted adivinarlo, porque estaba enamorado. Vamos, hombre, no se manda nadie a trabajos forzados, aunque esté loco de amor, repuse sonriendo. Pero es el caso, repuso gravemente Baklushkin, que ese enamoramiento me impulsó a matar a un alemán. Mire usted que mandar a presidio a un hombre porque maté a un alemán es el colmo. ¿Cómo sucedió el hecho? Es una historia divertida. Mejor que mejor, cuéntemela, pues, sin duda será curiosa. ¿De veras quiere usted saberla? Pues escuche. Y me dispuse a oír la historia de un homicidio que no tenía nada de divertida. Me enviaron a Riga, una ciudad preciosa, pero que tiene un defecto, demasiados alemanes. Yo era entonces un muchacho muy bien visto y apreciado de mis jefes. Llevaba el casquete inclinado sobre la oreja. Pasaba alegremente el tiempo y me divertía lanzando miradas incendiarias a las alemanas jóvenes y bellas. Una de estas me gustó más que las otras, e inmediatamente puse sitio a la plaza. Comencé por pasar y repasar por delante de las ventanas de su casa, y muy pronto me puse en contacto con el enemigo. Era una joven preciosa, encantadora, sin igual en Riga. Intenté al punto el asalto, pero Luisa, que así se llamaba mi bello tormento, contuvo mis arranques impetuosos diciéndome: «No esperes de mí, Sasha, semejantes anticipos, que se suelen pagar muy caros. Quiero conservarme pura para ser luego una esposa digna de ti». Y al mismo tiempo la picaruela me acariciaba riendo como deben reír los ángeles. ¡Qué hermosa era! En mi vida había visto otra igual. Me arrancó al fin promesa de casamiento y ya me disponía a dirigir la correspondiente solicitud a mi coronel, cuando Luisa faltó por primera vez a una de nuestras acostumbradas citas. Sus ausencias se prolongaron y no pudiendo contenerme le envié una carta que no mereció la atención de una respuesta. Yo no sabía qué pensar. Si me hubiera engañado, pensaba, la Dina, como toda mujer, hubiera tratado de desvanecer mis sospechas acudiendo a mi cita. Pero no. Luisa era incapaz de mentir. Había roto sencilla y definitivamente sus relaciones conmigo. A la verdad, no se me hubiera ocurrido jamás que pudiera llegar ese caso. Esto es cosa de su tía, me dije. Pero no me atreví a visitar a la vieja, pues aunque ésta estaba al corriente de lo que pasaba entre su sobrina y yo, fingía no saber nada. Estaba desesperado y volví a escribirle a mi amada diciéndole: «Si no vienes, iré a ver a tu tía». Luisa tuvo miedo y esta vez acudió a la cita. Debo advertir que su tía, con la cual vivía, era planchadora de ropa fina y poseía una buena hucha. En cuanto estuvo en mi presencia, prorrumpió en llanto y me dijo entre sollozos que un alemán llamado Schultz, pariente lejano suyo, relojero de oficio y ya entrado en años, había manifestado sus deseos de casarse con ella para hacerla feliz y tener una compañera que le cuidase en su vejez. Aseguraba Luisa que el relojero la amaba con delirio desde hacía mucho tiempo, aunque hasta entonces no se había decidido a pedir su mano. «¿Ya ves, Sasha?», decíame mi amante, «que se trata de mi felicidad. ¿Es que no quieres que yo sea feliz?». Yo la miraba sorprendido. Ella lloraba y, para consolarla, le estreché contra mi pecho, sin que hiciera la menor resistencia. «Tiene razón», decía entre tanto para mis adentros, «porque al fin y al cabo, ¿qué va a ganar casándose con un soldado, aunque sea sargento?». «Bueno, Luisa», añadí en alta voz, «que Dios te proteja. No tengo el derecho de privarte de tu felicidad. Y dime, ¿qué tipo es tu futuro esposo? ¿Es guapo a lo menos?». «Quía, además de ser viejo, tiene una nariz como un pimiento morrón», y se puso a reír. Me separé de ella con sentimiento, pero resignado, pensando que no estaba de Dios que fuéramos esposos. Al día siguiente pasé por delante del establecimiento de Schultz, pues Luisa me lo había indicado, y mirando a través del escaparate vi a mi hombre, un vejete de 55 a 60 años, feo si los hay, envuelto en un levitón de cuello altísimo, que componía un reloj.
Se me pasaron unas ganas de hacer añicos los cristales y caer sobre mi sucesor como una bomba. Afortunadamente me contuve y, de vuelta en el cuartel, me puse a llorar como un chiquillo. Transcurrieron varios días sin que volviera a ver a Luisa. Entretanto supe por una vieja comadre, planchadora también, a la que solía visitar mi amante, que el relojero estaba al corriente de nuestros amores y precisamente por eso anticipaba la fecha del casamiento, pues de no ser así, hubiera esperado un par de años más conforme a sus deseos repetidas veces manifestados. Había hecho jurar a Luisa que no me volvería a ver. Parecía que por causa mía había apretado los cordones de su bolsa y ponía mala cara a la tía y a la sobrina, y tal vez no seguiría la cosa adelante, pues aún no se había llegado a una determinación irrevocable. La misma comadre me dijo que el alemán había convidado a tomar café en su casa a mi amante y a su tía el domingo próximo, o sea dentro de 2 días, y que a la reunión asistiría también otro pariente que había sido rico negociante y a la sazón, pobre y viejo, era dependiente de una taberna. Esta noticia me sacó, al fin, de mis casillas. Al día siguiente no pude pensar en otra cosa. Creo que si el alemán se hubiese puesto al alcance de mis manos, la habría triturado. El domingo por la mañana no había tomado aún ningún partido, mas terminada la misa, me encaminé a casa de mi rival, pensando que encontraría reunidos a todos los convidados. Maquinalmente me eché una pistola en el bolsillo. Era un arma vieja que no valía una copeica, con la que de niño me entretenía tirando al blanco. No obstante, la cargué suponiendo que el alemán no sería avaro conmigo de palabras gruesas y podría intimidarlo con la pistola. Llegué a casa del relojero, en la que no vi alma viviente, pues todos estaban en la trastienda. Los oficiales no trabajaban y la única criada que tenía el alemán había sido enviada a hacer varios encargos. Atravesé la tienda y observé que la puerta del aposento en que se hallaban los reunidos estaba cerrada por dentro. El corazón me latía con inusitada violencia. Me puse a escuchar, pero en vano, porque hablaban en alemán. ¿Qué hacer? No lo pensé mucho. De un tremendo empujón abrí la puerta de par en par y me precipité como una luz en la pieza. Sobre la mesa había una gran cafetera colocada sobre una lamparilla de alcohol que hacía hervir el agua, una bandeja con pastas, una botella y algunos vasos. Luisa y su tía, ambas en traje dominguero, estaban sentadas en el sofá y frente a ellas, arrellanado en una butaca, mi alemán. Se pavoneaba, acicalando como un novio. Junto al sofá, tímido y silencioso, se hallaba el otro pariente, algo más viejo que el dueño de la casa. Luisa palideció intensamente. Su tía saltó como impulsada por un resorte y volvió a caer sobre su asiento. El relojero, congestionado de ira, se levantó, preguntando con los dientes apretados: «¿Qué se le ha perdido a usted aquí?» «Calma, buen hombre», contesté, refrenando la cólera que se había apoderado de mí. «Recibe como se merece todo huésped que viene a hacerte una visita y convídame aguardiente». El alemán reflexionó un instante y repuso: «Siéntese usted». Yo obedecí. «He aquí el aguardiente, beba usted, se lo ruego». «No me vayas a dar gato por liebre», repuse cada vez más provocador. «Quiero aguardiente, pero del bueno. Este es del mejor». Me crispaba horrorosamente los nervios que me mirase de arriba abajo con aire desdeñoso, y lo peor era que Luisa contemplaba esta escena, en la que por nada del mundo hubiera consentido yo en hacer un papel ridículo. Apuré pues la copa y repliqué: «Vamos a ver, alemán, ¿por qué me miras de ese modo insolente y me preguntas tan groseramente por el objeto de mi visita? He venido a verte como amigo». «No podemos ser amigos, no es usted más que un soldado». Entonces no pude contenerme más. «Ah, miserable, ¿qué has querido decir? Voy a demostrarte que nadie se puede burlar de mí impunemente, alojándote una bala en la cabeza». Y diciendo esto, saqué la pistola del bolsillo y apunté a su frente a boca de cañón. Las mujeres estaban más muertas que vivas, no se atrevían a respirar. El viejo temblaba como la hoja en el árbol, pálido como un cadáver. El relojero se quedó como petrificado, pero recobró enseguida su sangre fría. «No le temo», me dijo, «y le ruego, como a hombre educado, que acabe con estas bromas pesadas que a nada conducen». «¿Cómo que no? Si estás temblando con solo ver la pistola. Miren ustedes, no se atreve a levantar la cabeza». «El que no se atreve a disparar es usted». «¿De veras? ¿Lo crees así?» «Creo que sabe usted a lo que se expondría y teme el castigo.
Maldito alemán, si hubiera sido más corto de lengua a estas horas, quizá viviría aún y yo no hubiese pisado el presidio. De manera que no me atrevo, insistí. No. Mirad que voy a disparar. Kia. Pues bien, tú lo has querido. Y apreté el gatillo. El relojero cayó desplomado y los demás comenzaron a gritar. Me guardé tranquilamente la pistola y de vuelta al cuartel la arrojé al foso y me tendí en mi cama pensando, ahora vendrán a arrestarme a tambor batiente. Mas pasó una hora y otra, y no pudiendo dominar mi agitación salí del cuartel. Quería ver a toda costa a Luisa. En la puerta del relojero se agolpaba la gente que a duras penas podía contener la policía. Me encaminé pues a casa de la vieja comadre y le dije, ve a llamar a Luisa. Mi amante no se hizo esperar. La culpa la tengo yo por haber hecho caso a mi tía, y me contó que su tía, después de la trágica escena, se había retirado enseguida a su casa presa de un miedo tal que había caído enferma sin despegar 2 labios. La vieja no me había denunciado, antes al contrario, ordenó a su sobrina que no dijera una palabra sobre el particular porque me temía de una manera atroz. Que hagan lo que les parezca, dije yo. Nadie nos ha visto, observó Luisa. El relojero había alejado a su criada porque le temía más que a la peste y no hubiera escapado su amo muy bien de haber conocido los proyectos matrimoniales del que consideraba como su esposo. Los dependientes tampoco estaban en la casa, y en cuanto al anciano pariente que fue testigo del hecho, no había que temer, porque habiendo callado toda su vida no era de esperar que quebrantase en aquella ocasión una costumbre tan arraigada. Puedes estar seguro de que no dirá ni esta boca es mía, concluyó Luisa. Transcurrieron 2 semanas sin que recayera la menor sospecha sobre mí, y creí que todo había acabado y podía dormir tranquilo. Aquellas 2 semanas fueron las 2 más felices de mi vida. Veía muy a menudo a Luisa, que no fue ya esquiva conmigo, antes bien procuraba exteriorizarme de 1000 modos su cariño y me decía entre una y otra caricia, si te deportan me iré contigo, todo lo abandonaré para siempre. Pero al cabo de esas 2 semanas, cuando menos lo esperaba, me arrestaron. El viejo y la tía de Luisa se pusieron de acuerdo para denunciarme, y aquí me tiene usted. Pero, contesté, por ese delito no le podían imponer más de 10 o 12 años de trabajos forzados, de ninguna manera enviarle a la sección especial. Ese es otro asunto, me replicó Baklushkin. Cuando comparecí ante el Consejo de Guerra, el capitán relator empezó a insultarme en el mismo tribunal, y no pudiendo contenerme, exclamé, ¿por qué dices tantas insolencias? ¿No ves, canalla, que a tu lado soy un espejo de honradez? Con motivo de estas palabras me formaron nuevo proceso y por ambos delitos fui condenado a 4000 azotes y a la sección especial. Y el mismo día que hube de pasar por la calle Verde, condujeron también al capitán que había sido despojado de graduación y enviado al Cáucaso como simple soldado. Baklushkin hizo una pausa y poniéndose en pie añadió, hasta la vista, Alexander Petrovich, y no falte usted a nuestra función de teatro.